Buenas tardes. El tema que venimos a exponer memoria, presentado por Juan Pablo Díaz Villa, Alex Cadaví, James Cardona y Cristian Betancourt. ¿Qué es una memoria? Es un dispositivo basado en circuitos que posibilita el almacenamiento limitado de información y su posterior recuperación. Las memorias suelen ser de rápido acceso y pueden ser volátiles o no volátiles. Esta está ahí en la jerarquía de memoria. ¿Qué es esto? Es la organización de la memoria de los niveles que tienen los ordenadores. Su objetivo es conseguir el rendimiento de una memoria a gran velocidad al coste de una memoria a baja velocidad. La jerarquía de memorias está basada en varios niveles. Estos son el registro. El registro del sistema viene a ser una base de datos que tiene el fin de almacenar configuraciones, opciones y comandos propios del sistema operativo. Un registro del sistema puede contener información y configuración del hardware y software en uso. Las preferencias del usuario y las asociaciones de archivos y ficheros, el uso del sistema, los cambios y las notificaciones. Estos registros son conservaciones dentro del sistema y pueden ser recuperados por el usuario mientras el transporte a otro sistema operativo. El caché L1. La memoria caché L1 es un tipo de memoria pequeña y rápida que está constituida en la unidad de procesamiento central. Es utilizada para acceder a datos importantes y de uso frecuente. La memoria L1 es el tipo más rápido y es más costoso es el más costoso de la caché y está integrado en el equipo. El caché L2 se utiliza para almacenar la información previamente o recientemente visitada. Está diseñada para reducir el tiempo necesario para acceder a los datos de los casos en que los datos se hayan utilizado previamente. La memoria caché L2 también puede reducir el tiempo de acceso a los datos, y la memoria caché L2 es la secundaria de la CPU. Esta es más lenta que la memoria caché L1. Además, los datos que se solicitan desde la memoria caché L2 se copian de la memoria caché L1. Los datos solicitados de la memoria se eliminan de la caché L2 y se trata de un caché exclusivo. Y es solicitado y se queda allí, se trata de un caché inclusivo. La memoria caché L2 es la más unificada, lo que significa que se puede almacenar los datos e instrucciones de los programas. La memoria principal. La memoria principal es un circuito que está integrado por capas de almacenamiento de información digital, a los que tienen acceso los microprocesadores del equipo de computación. Posee una menor capacidad de almacenamiento que la memoria caché secundaria, pero una velocidad millones de veces superior. La memoria principal está dividida en memoria caché, memoria RAM y la memoria virtual. El caché en disco. Es una porción de la memoria RAM asociada a un disco con la utilidad de almacenar los datos recientemente leídos y por tanto agiliza la carga de los mismos en caso de que estos vuelvan a ser solicitados. Es relevante tener presente que actualmente el tiempo de acceso mediante un dato de un disco en el ordenador es de milisegundos, mientras que una memoria RAM del ordenador es en nanosegundos. El almacenamiento óptico es un dispositivo de almacenamiento de unidad electromecánica que puede guardar y recuperar. Quiere decir leer y escribir. La información en un medio de disco es guardada especialmente con una luz láser. Las unidades ópticas están diseñadas para trabajar según varios tipos de medios, sea CD, DVD, disco de OSPES o los discos Blu-ray. Las cintas. La cinta magnética es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que son utilizados principalmente para respaldar los archivos y para el proceso de información de tipo secuencial. Esta también se ha extendido para el almacenamiento análogo de música, como el cassette del audio, y para videos, como la cinta de VHS. Buenas tardes, yo soy James, continúo con el tema de memoria. El tema siguiente es memoria de acceso aleatorio, que se utiliza como memoria de trabajo de computadoras para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. Los tipos de memoria de acceso aleatorio son la memoria DRAM, que significa módulo de acceso aleatorio dinámico, las cuales son menos costosas. Se utiliza principalmente para la memoria principal del ordenador. Las memorias SRAM, que significa módulo de acceso aleatorio estático, son rápidas pero relativamente costosas. Las memorias SRAM se utilizan en particular en la memoria caché del procesador. Bueno, el funcionamiento de la memoria de acceso aleatorio. La memoria de acceso aleatorio consta de cientos de miles de pequeños capacitadores que almacenan cargas.
Al cargarse, el estado lógico del capacitador es igual a 1, en el caso contrario es igual a 0, lo que implica que cada capacitador representa un bit de memoria. Los capacitadores deben cargarse constantemente en intervalos regulares. A esto se le denomina ciclo de actualización. Las memorias de RAM, por ejemplo, requieren ciclos de actualización de unos 15 nanosegundos. Cada capacitador está acoplado a un transistor, lo cual posibilita la recuperación o modificación del estado del capacitador. Estos transistores están dispuestos de forma de tabla, de modo que accede a la caja de memoria mediante una línea y una columna. Este acceso no es instantáneo. El periodo de tiempo que lleva se denomina tiempo de latencia. En consecuencia, el tiempo necesario para acceder a la información en la memoria es igual al tiempo del ciclo más el tiempo de latencia. De este modo, en el caso de la memoria DRAM, por ejemplo, el tiempo de acceso es de 60 nanosegundos, 35 nanosegundos del tiempo del ciclo más 25 nanosegundos del tiempo de latencia. En consecuencia, en un ordenador con alta frecuencia, que utiliza memorias con un tiempo de acceso mucho más prolongado que el tiempo del ciclo del procesador, se deben producir estados de espera para que se permita el acceso a la memoria. Los módulos comerciales de memoria. ¿Qué es? Es la necesidad de realizar la conexión con los demás componentes. Se realiza por medio de un área de pines en uno de los filos del circuito impreso. Los primeros módulos comerciales de memoria eran SIP, de formato propietario, es decir, que no había un estándar entre las distintas marcas. Los datos más importantes de la RAM son la capacidad de almacenamiento que tengan, sea byte, megabyte, gigabytes, entre otros, y la velocidad con que las envía los datos al micro para que éste los procese, y suelen expresarse en hercios, gigahercios, megahercios, entre otros. La memoria RAM se clasifica en función de su velocidad. La SDRAM se instala sin necesidad de inclinarnos con respecto a la placa de base. Se caracteriza porque el módulo tiene dos muescas. El número total de contactos es de 168. Puede ofrecer una velocidad entre 66 y 133 MHz. En la actualidad ya casi no se comercializa. La DDR-RAM, sucesora de la memoria SDRAM, tiene un diseño similar pero con una sola muesca y de 184 contactos. Ofrece una velocidad entre 200 y 600 MHz. Se caracteriza por utilizar un mismo ciclo de reloj para hacer dos intercambios de datos a la vez. La DDR2RAM tiene 240 pines. Los zócalos no son compatibles con la DDR-RAM. La muesca está situada 2 milímetros hacia la izquierda con respecto a la DDR-RAM. Se comercializa en pares de módulos de 2 GB y puede trabajar a velocidades entre 400 y 800 MHz. La DDR3RAM. Actualmente la memoria RAM más usada es la DDR3RAM, con una progresión de las DDR. Son de la tercera generación. Lógicamente es mayor su velocidad de transferencia de los datos en comparación con las otras DDR-RAM, pero también en menor consumo de energía. Su velocidad puede llegar a ser 2 veces mayor que la de la DDR2, y la mejor de todo es que la DDR2000, que puede transferir 2 millones de datos por segundo. Memoria caché. La memoria caché se estructura normalmente en pequeños campos donde se guardan los datos necesarios, hasta un byte de espacio por cada campo o celda. Puede tener lugar como parte integrante de la memoria principal, como también puede estar emplazada por fuera de ella y activarse de manera autónoma. A través del método del heap rate o del promedio de pedidos que recibe cada dato, se establece un orden de elementos más requeridos y que por tanto pasan a estar a mayor disponibilidad, borrándose eventualmente aquellos que no vuelven a ser utilizados. Cuando uno habla de la memoria caché de disco, está haciendo referencia a un proceso similar al de la memoria caché RAM, que se produce en la misma memoria principal. Este procedimiento es otro modo de implementar el sistema de memoria caché, evitando usar la lenta memoria de disco duro, pero manteniendo activo su interior y proyectándole con datos de manera mucho más directa. Asignación directa y asociativa. Técnicas de función de correspondencia. La elección de la función de correspondencia determina cómo se organiza la caché. Pueden utilizarse 3 técnicas. La primera es
la directa, la segunda es la asociativa y la tercera la asociativa por conjuntos. La directa es una técnica más simple, consiste en hacer corresponder cada bloque de memoria principal a solo una línea posible de caché, en donde la correspondencia se expresa como I, J módulo M, I, número de línea de caché, J, número de bloque de memoria principal y M, número de líneas en la caché. La función de correspondencia se implementa fácilmente utilizando la dirección desde el punto de vista de acceso a caché. Cada dirección de memoria principal puede verse como dividida en tres campos. Los W bytes menos significativos identifican cada palabra dentro de un bloque de memoria principal. En la mayoría de las máquinas actuales, el direccionamiento es a nivel de bytes. Los S bytes restantes especifican uno de los segundos bloques de la memoria principal. La lógica de la caché interpreta esos S bytes como una etiqueta de SR bytes y un campo de línea de R bytes. La técnica de correspondencia directa es simple y poco costosa de implementar. Su principal desventaja es que hay una posición concreta de caché para cada bloque dado. Por ello, si un programa referencia repetidas veces a palabras de dos bloques diferentes asignados en la misma línea, dichos bloques estarían intercambiando continuamente en la caché y la tasa de acierto sería baja. La asociativa. Este tipo de correspondencia supera la desventaja planteada en la directa, permitiendo que cada bloque de memoria principal pueda cargarse en cualquier línea de caché. En este caso, la lógica de control de caché interpreta una dirección de memoria simplemente como una etiqueta y un campo de palabra. El campo de etiqueta identifica un bloque de memoria principal para determinar si un bloque está en la caché. Su lógica de control debe examinarse simultáneamente todas las etiquetas de línea para buscar una coincidencia. Con la correspondencia asociativa hay flexibilidad para que cualquier bloque sea reemplazado cuando se va a escribir uno nuevo en la caché. Los algoritmos de reemplazo o sustitución, discutidos más adelante en esta sección, se diseñan para maximizar la tasa de acierto. La principal desventaja de la correspondencia asociativa es la compleja circuitería necesaria para examinar en el paralelo de las etiquetas de todas las líneas de caché. La última técnica es la asociativa por conjuntos. Se reconoce como una solución de compromiso que recoge la posibilidad de las correspondencias directa y asociativa sin presentar sus desventajas. En este caso, la caché se divide en B conjuntos cada uno de K líneas. Las relaciones que existen son M igual a B por K y J módulo B y número de conjuntos caché, J número de bloques de memoria principal y M número de líneas de caché. En este caso se denomina correspondencia asociativa por conjuntos de K vías con la asignación asociativa por conjunto. El bloque BJ puede asignarse en cualquiera de las K líneas del conjunto I. En este caso, la lógica de control de la caché interpreta una dirección de memoria como tres campos: etiqueta, conjunto y palabra. Los D bits de conjuntos especifican uno de entre B igual 2 de conjuntos. Los S bits de los campos de etiqueta y de conjunto especifican uno de los segundos bloques de memoria principal, con la correspondencia totalmente asociativa. La etiqueta de una dirección de memoria es bastante larga y debe compararse con la etiqueta de cada línea en la caché. La tasa de aciertos memoria caché, tasa de aciertos y tasa de fallos. Cuando una dirección se presenta en el sistema caché pueden ocurrir dos cosas: aciertos de caché. El contenido de la dirección se encuentra en un bloque ubicado en una línea de la caché. Fallo de caché. El contenido de la dirección no se encuentra en ningún bloque ubicado en alguna línea de la caché.
Si en la ejecución de un programa se realizan NR referencias a memoria, de las que NA son aciertos caché y NF fallos caché, se definen los siguientes valores. Tasa de aciertos TA es igual a NA dividido NR. Tasa de fallos TF igual NF dividido NR. Evidentemente se cumple. TA es igual a 1 menos TF. Elementos de diseño. A la hora de diseñar un sistema de memoria caché, hay que elegir entre una serie de alternativas para cada uno de los siguientes elementos de diseño. Función de correspondencia. Determina las posibles líneas de la caché, marcos de bloque, en las que se pueden ubicar un determinado bloque de la memoria principal que ha sido referenciado por el programa y hay que llevarlo a memoria caché. Algoritmo de sustitución. Determina el bloque que hay que desubicar de una línea de la caché cuando ésta se llena y hay que ubicar un nuevo bloque. Política de escritura. Determina la forma de mantener la coherencia entre memoria caché y memoria principal cuando se realizan modificaciones. Política de búsqueda de bloques. Determina la causa que desencadena la llevada de un bloque a la caché, normalmente un fallo en la referencia. Cachés independientes para datos e introducciones frente a cachés unificadas. Memoria caché multinivel. Actualmente los microprocesadores suelen disponer de más de una caché multinivel, las cuales deben estar conectadas de forma que su utilización sea lo más eficiente posible. Tipos de conexión. Hay dos tipos de conexión. La serie, la UCP, se conecta por medio del bus a la caché y esta con la memoria, de manera que todo el traspaso de información se realiza a través de la caché. Paralelo. La caché se conecta al bus independientemente de la memoria principal, de modo que cuando un dato es solicitado, la señal se envía tanto a la memoria principal como a la caché. En este caso, en caso de que se encuentre en la caché, el controlador se encarga de enviar una señal para que la memoria principal cancele la búsqueda. Administración de la memoria caché. Pues en esta parte pudimos encontrar que hay varias formas de administración de la caché. En este caso, por ejemplo, tenemos la cuestión de los perfiles de usuario, en los cuales los valores de archivo de profile config.xml se puede modificar para configurar las memorias caché jerárquicas y de objeto para perfiles, utilizando mandatos administrativos cuando se desea habilitar, inhabilitar o volver a cargar la memoria caché de la cadena jerárquica. Los perfiles pueden mostrar información de la estructura organizativa utilizando los valores de la memoria caché jerárquica. Estos valores determinan cómo se configura la memoria caché que se utiliza para almacenar datos. Por motivo de rendimiento, esta memoria caché se utiliza para presentar información de la cadena de informes en lugar de acceder al directorio de empresa. Otro de la administración de la memoria caché es muy utilizada para las aplicaciones de red. Una caché proporciona almacenamiento temporal de recursos que han sido solicitados por una aplicación. Si una aplicación solicita el mismo recurso más de una vez, el recurso se puede devolver desde la caché, lo que evita la sobrecarga de resolicitar del servidor. El almacenamiento en caché puede mejorar el rendimiento de la aplicación, reduciendo el tiempo necesario para obtener un recurso solicitado. El almacenamiento en caché también puede reducir el tráfico de red, se reduce el número de viajes al servidor. Mientras el almacenamiento de memoria caché mejora el rendimiento, aumenta el riesgo de que el recurso devuelto a la aplicación está obsoleto, lo que significa que no es idéntico al recurso que se habría enviado por el servidor si almacenamos en caché de ocultarse. Bueno, ahora vamos a hablar de la memoria virtual. La memoria virtual es una técnica de gestión de la memoria que permite que el sistema operativo disponga tanto para el software de usuario como para sí mismo de mayor cantidad de memoria que esté disponible físicamente.
La mayoría de los ordenadores tienen 4 tipos de memoria: registros en la CPU, la memoria caché, la memoria RAM y los discos duros. La memoria virtual combina la RAM del equipo con espacio temporal en el disco duro. Cuando queda poca RAM, la memoria virtual mueve datos de la RAM a un espacio llamado archivo de paginación. Al mover datos al archivo de paginación y desde él se libera memoria RAM para que el equipo pueda completar la tarea. Cuanto mayor sea la memoria RAM del equipo, más rápido tenderán a ejecutarse los programas, obviamente. Si el equipo se ralentiza porque falta RAM, puede considerar la posibilidad de aumentar la memoria virtual para compensar. Sin embargo, el equipo puede leer los datos de la RAM mucho más rápido que de un disco duro, por lo que la mejor solución es agregar más memoria RAM. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la paginación. La paginación de memoria divide los programas en pequeñas partes o páginas. Del mismo modo, la memoria es dividida en trozos del mismo tamaño que las páginas llamados marcos de página. De esta forma, la cantidad de memoria desperdiciada por un proceso es el final de su última página, lo que minimiza la fragmentación interna y evita la externa. La paginación es uno de los esquemas de manejo de memoria en donde un computador puede almacenar y recuperar datos de un dispositivo de almacenamiento secundario para su uso en la memoria principal. En el esquema de manejo de memoria de paginación, el sistema operativo recupera datos desde un dispositivo de almacenamiento secundario en bloques de un mismo tamaño llamado página. La principal ventaja de la paginación sobre la segmentación de memoria, que vamos a ver en unos minutos, es que permite al espacio de dirección física de un proceso ser no contiguo. Antes de la paginación, los sistemas debían poner programas en almacenamiento de forma contigua, lo que causaba varios problemas de almacenamiento y fragmentación. El método básico para implementar la paginación consiste en dividir memoria física en bloques de tamaño fijo llamados frames, que quiere decir marcos, y dividir la memoria lógica en bloques del mismo tamaño llamados page, que quiere decir página. Cuando un proceso se va a ejecutar, sus páginas son cargadas en cualquier marco de la memoria de almacenamiento secundario. Este está dividido en bloques de tamaño fijo del mismo tamaño de los marcos en memoria. Cuando ejecutamos un programa, este puede caber o no en la memoria física. Si se da la situación de que el proceso es mayor que la memoria, el sistema operativo se encarga de mantener en memoria las partes del programa que estamos usando y el resto en el disco duro. Bueno, la segmentación. La segmentación es una técnica de gestión de memoria que pretende acercarse más al punto de vista del usuario. Los programas se desarrollan generalmente en torno a un núcleo central principal desde el que se bifurca a otras partes que son las rutinas, o se accede a zonas de datos como tablas, filas, etc. Desde este punto de vista, un programa es un conjunto de componentes lógicos de tamaño variable o un conjunto de segmentos, es decir, el espacio lógico de direcciones se considera como un conjunto de segmentos, cada uno definido por un identificador y consistente de un punto de inicio y el tamaño asignado. La segmentación de un programa la realiza el compilador y en ella cada dirección lógica se expresará mediante dos valores: el número de segmento y desplazamiento del segmento. Una de las implementaciones más obvias y directas de un espacio de memoria segmentado es asignar un segmento distinto a cada una de las secciones del espacio de memoria de un proceso. Fragmentación. Es un fenómeno que se produce con el uso habitual de los dispositivos de almacenamiento, ya sea memoria principal RAM o dispositivos de almacenamiento secundarios como discos duros o memoria flash. La fragmentación es la memoria que queda desperdiciada al usar los métodos de gestión de memoria que se vieron en los métodos anteriores. Tanto el primer ajuste como el mejor y el peor producen fragmentación externa. La fragmentación es generada cuando durante el reemplazo de procesos quedan huecos entre dos o más procesos de manera no contigua y cada hueco no es capaz de soportar ningún proceso de la lista de espera. La fragmentación puede ser fragmentación externa. Existe el espacio total de memoria para satisfacer un requerimiento, pero no es contigua.
Fragmentación interna. La memoria asignada puede ser ligeramente mayor que la requerida. Esta referencia es interna a la partición, pero no se utiliza. La fragmentación externa se puede reducir mediante la compactación para colocar toda la memoria libre en un solo gran bloque, pero esta solo es posible si la relocalización es dinámica y se hace en tiempo de ejecución. Buffer de transición anticipada, TLB, es una memoria caché administrada por la MMU que contiene partes de la tabla de paginación, es decir, relaciones entre direcciones virtuales y reales. Posee un número fijo de entradas y se utiliza para obtener la traducción rápida de direcciones. Si no existe una entrada buscada, se deberá revisar la tabla de paginación y tardará varios ciclos más, sobre todo si la página que contiene la dirección buscada no está en memoria primaria. Si en la tabla de paginación no se encuentra la dirección buscada, saltará una interrupción conocida como fallo de página. El TLB hace referencia a direcciones físicas en su tabla. Puede residir entre la CPU y la caché de la misma o entre esta caché y la unidad de memoria primaria. Esto depende de si la caché utiliza direccionamiento físico o virtual. Si la caché se direcciona de manera virtual, las peticiones se envían directamente de la CPU a la caché, la cual accede al TLB cuando es necesario. Si la caché se direcciona de manera física, la CPU realiza una búsqueda en el TLB con cada operación de memoria y la dirección física resultante es enviada a la caché. Existen pros y contras en ambas implementaciones. Una optimización común para las cachés direccionadas de manera física es realizar una búsqueda en el TLB en paralelo con el acceso a caché. Los bits de orden más bajo de cualquier dirección virtual, por ejemplo en un sistema virtual que tiene páginas de 4 kilobits, los 12 bits más bajos de la dirección virtual no cambian en la traducción de dirección virtual a física. Durante un acceso a caché se realizan dos acciones. Se utiliza un índice para encontrar una entrada en el sistema de datos de la caché y a continuación las etiquetas de la línea encontrada se comparan. Memoria Rambus. El Rambus I fue fundada en 1990. Poco después, las primeras placas madre que usaban memoria Rambus fueron presentadas en el mercado. Los chips de memoria Rambus o RDR o RDRAM fueron significantes porque se ejecutaban a velocidades significativamente más rápidas que los chips RAM convencionales. Algunas características de la memoria Rambus son el marco temporal. La memoria Rambus obtuvo una amplia aceptación y uso en 1996, cuando la corporación Intel accedió a usarla en todos sus sistemas informáticos comercializados entre ese año y el 2002. Algunas desventajas son, aunque la memoria Rambus ofrece ventajas de rendimiento significantes, es altamente costosa y como tal fracasó al obtener impulso con la mayoría de los fabricantes de computadores, la mayoría de los cuales buscan continuamente maneras de disminuir los costos de sus sistemas. Al día de hoy, la memoria Rambus ha sido prácticamente erradicada por la memoria DDR. La memoria DDR es más rápida y barata de producir que la memoria RIMM, o sea la RAM. Sistema de memoria Pentium. El sistema de memoria del 80486 es idéntico al del microprocesador 80386. El cambio principal en el sistema de memoria es interno en el 80486 en la forma de una paracaché de 8 KB, la cual acelera la ejecución de instrucciones y la adquisición de información. Otra adición que se le implementó al Pentium es el verificador generador de paridad incluido en el 80486. La paridad es usada para determinar si la información se leyó correctamente en una localidad de la memoria. La paridad se genera en el 80486 durante cada ciclo de escritura. La paridad será generada como paridad par y un bit de paridad será proporcionado para cada byte de memoria. En la lectura, el microprocesador revisa la paridad y genera un error de revisión de paridad. Si esto ocurre en la terminal PCHK, un error de paridad no causa ningún cambio en el procesamiento a menos que el usuario aplique la señal PCHK a una entrada de interrupción. Las interrupciones son usadas frecuentemente para señalar un error de paridad en los sistemas de computadora que usan dos.